Para nuestra meditación en esta tarde, y bueno, sabiendo, sobre todo teniendo en mente lo que significa, o una de las cosas que significa la Santa Cena que vamos a disponernos a celebrar, y es que ella representa nuestra permanencia. Siempre hemos entendido que el bautismo es como ese inicio. La Santa Cena, cada vez que la celebramos, es una evidencia de que permanecemos en Cristo. Teniendo eso en mente, y bueno, y también porque lo que estamos predicando en salud nos ha llevado de manera recurrente a este pasaje, quiero que meditemos en Juan capítulo 8, en el verso 31. Vamos a meditar en esta tarde en este verso. Yo lo voy a leer y ustedes por favor me siguen en sus Biblias. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oremos por favor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por concedernos en esta tarde estar reunidos en tu nombre, con la disposición de celebrar esta ordenanza, también de Señor, exponernos una vez más a tu palabra en este tu santo día, rogándote que conforme a tu propósito obres en todos nosotros, que por tu gracia, Señor, seamos exhortados, animados por medio de este Señor. Ilumínanos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo leí estas palabras en un libro que decía lo siguiente. Se las voy a leer a ustedes. Decía que las exigencias de Jesús son para toda la vida. Él no exige una única decisión, por ejemplo, de arrepentirse, venir, creer, amar, escuchar. Esto no es solo una vez, sino que son continuas. La transformación del arrepentimiento, por ejemplo, es continua. Y cuando la Biblia nos invita a venir a Jesús, no lo hacemos una sola vez. Es una y otra y otra y otra vez. Venir a Jesús, hermanos, es un acto continuo que debemos hacer de manera permanente. Creer en Él es un llamado a hacerlo hora tras hora, es algo continuo. Escuchar su palabra como la fuente diaria de vida espiritual es un proceder continuo. De manera que Jesús exige el compromiso de nuestras mentes y corazones cada día de nuestras vidas. Un pacto con Jesús en el pasado, cuya expresión deje de verse reflejada en nuestras vidas ahora, es obviamente un falso pacto. Cuando Él dijo, las palabras que acabamos de leer: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir esto que si somos constantes, permanecemos día tras día en Él, en su palabra, entonces solo así seremos verdaderos discípulos. Y lo opuesto a ser verdaderos discípulos es obviamente ser falsos discípulos. Si dejamos a un lado nuestra devoción a Jesús, si nos olvidamos y nos desentendemos de su palabra,
si dejamos, hermanos, de practicar en nuestras vidas un arrepentimiento continuo, es evidencia de que no están permaneciendo en Él. Por tanto, hermano, cuando usted se encuentra con Cristo, más bien Él nos encuentra a nosotros, esto, hermanos, es para toda la vida. Y en definitiva, eso viene a ser, según las palabras que leímos, las marcas o evidencias más certeras que nosotros podemos dar de que somos discípulos de Cristo. Si nos encontramos de manera permanente aferrados a Él. Esa es la mejor evidencia. Usted puede haber abandonado algunas prácticas, algunos hábitos, y eso está bien. Pero según las palabras de Cristo, la mayor evidencia es simple y llanamente si permanecemos en Él. Siendo esto tan importante, voy a estructurar este sermón bajo dos encabezados. Básicamente, vamos a ver esta evidencia del verdadero discípulo de Cristo, que es permanecer. Y vamos a responder la pregunta, en segundo lugar, ¿cómo podemos permanecer? Así que miraremos lo que es permanecer y cómo podemos hacerlo. Miramos unas aplicaciones. Veamos en primer lugar entonces la evidencia del verdadero discípulo, que es permanecer. Leo nuevamente Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, la fe o creer es el punto inicial de contacto con Cristo. Creer es vital, es fundamental para la salvación. Por eso es que la Biblia y en este Evangelio el apóstol Juan constantemente nos está advirtiendo sobre la clase de fe que debemos tener, y es aquella que evidencia la vida eterna. Y una de las cosas que Juan en su Evangelio va a hacer es advertirnos que no toda clase de fe es verdadera. Yo creo que lo podemos ver a lo largo del Evangelio. Solo recordemos el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este Evangelio. Vaya por favor a Juan capítulo 20, verso 31. El propósito de Juan al escribir este Evangelio es, uno, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y como consecuencia para que creyendo tengamos vida eterna, vida en su nombre. Pero Juan, hermanos, Juan lo que está haciendo en este Evangelio es mostrando las cosas o algunas cosas de manera seleccionadas. Juan escoge algunos hechos que Cristo realizó durante su ministerio terrenal para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Pero también al mismo tiempo, como lo vamos a ver ahorita, Juan nos va a mostrar a través de estos capítulos qué debemos saber, qué debemos reconocer en esa fe que es verdadera o aquella que puede llegar a ser falsa. Decimos esto, hermanos, porque en el verso 30 del capítulo 8, note lo siguiente. Vaya por favor a Juan capítulo 8, verso 30.
Dice, hablando él estas cosas, ¿qué pasó? Muchos creyeron en él. Y bueno, nos alegramos al ver esto, porque vemos que según estas palabras el ministerio terrenal de Cristo está teniendo éxito. Noten, muchos están creyendo en él. La gente está creyendo en Jesús por las cosas que él habla, y también muchos están creyendo en Jesús por las cosas que han visto de él. Pero debemos preguntarnos si este creer es verdadero. Creo que el contexto nos va a indicar que tristemente no es una verdadera fe. Ahora retome con esa idea el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, ¿a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a personas que habían creído en él. Y a esas personas que están diciendo que habían creído en él, Jesús les va a decir, bueno, es como si fuera así más o menos. Bueno, ustedes dicen que han creído en mí, pero yo les digo algo, que la única evidencia de que esa fe es verdadera es si ustedes permanecen en mis palabras. Ahora, note, hermanos, lo que va a pasar de aquí en adelante con estas personas que han confesado o que han manifestado que creen en Jesús. Mire lo que pasa en el verso 33. Bueno, voy a seguir leyendo. Verso 32. Bueno, hasta aquí todos son creyentes, ¿verdad? Están creyendo en Jesús. Parece ser que Jesús no está tratando con incrédulos, está tratando con creyentes. Y ahora comienza Jesús a hablar. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Luego miramos verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y parece ser que ya estas palabras no comenzaron a gustar a aquellos que decían haber creído en él. Para ir más rápido, miremos dónde desemboca esta conversación con personas que habían creído en él. Verso 42, por favor. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Verso 48. Note cómo ya va girando la conversación. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Pero cómo? Si hace un instante estaban manifestando que habían creído en él. Por lo menos la narración histórica del Evangelio hasta el verso 30 del capítulo 8 así lo manifiesta. Jesús está hablando con personas que habían creído en él. Y el verso 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Y habían creído en él. No sé cómo hubiesen tratado los incrédulos a Jesús. En definitiva, no eran verdaderos creyentes. La fe no era sincera. No era una fe que lleve a la salvación, a la libertad de las almas. Es más, esta
estas personas, por lo que vemos, ni sabían que eran esclavos del pecado. Y esto, hermanos, Juan lo va a mostrar en varias partes de este evangelio, porque uno de los propósitos de Juan es que nosotros sepamos qué clase de fe tenemos y esperamos que sea esa fe que conduce a la vida eterna. Otro clásico ejemplo es Juan capítulo 2, verso 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O como cuando multiplicó los panes y los peces, lo querían hacer hasta rey, pero luego vemos también cómo concluyó ese episodio en el ministerio de Cristo. Leo Morris escribe lo siguiente: esta sección de Juan capítulo 8, del verso 31 en adelante, note que está dirigida a quienes dicen que creen, no a quienes no creen. Claramente estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Él. Este es un estado espiritual muy peligroso. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer algo al respecto significa que nos ubicamos con los enemigos del Señor. Usted puede venir a esta congregación porque aquí se le enseña la verdad, pero la pregunta es: ¿qué haces con esa verdad? Muchos seguían a Jesús por las obras que hacía, por las cosas que decía, pero ¿eso verdaderamente transformaba sus vidas? De modo que parece que hubo muchos en este periodo que profesaron creer en nuestro Señor, pero como en nuestra época tristemente no tienen fe salvadora. En nuestros días, quizás como en nuestros días, estas personas actuaron bajo los efectos de su entusiasmo transitorio, quizás por el efecto de la novedad, quizás porque tienen anhelo de un nuevo comenzar, por dejar algunos malos hábitos, adoptar algunos buenos, o experimentar estados de ánimos agradables. Quizás algunos dicen: es que cuando voy a la iglesia yo me siento bien. Y otras cosas puedes experimentar, pero deberías considerar: ¿qué evidencia que soy un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué lo demuestra? Porque como estas personas, aún hasta puede tener deseos de seguir a Jesús, pero por motivos totalmente carnales y pecaminosos. Según las palabras de Cristo en Juan 8:31, la fe verdadera es algo, hermanos, que podemos constatar con el tiempo y la permanencia. Jesús lo ha dicho: ustedes son mis discípulos, ustedes verdaderamente creen en mí si ustedes permanecieren en mi palabra. Y esta palabra permanecieres en el lenguaje bíblico significa quedarse, continuar o a veces hasta morar, o de otro modo perseverar. La mayor evidencia que podemos dar de nuestra fe verdadera es permanecer en las palabras de Cristo. Es una de las mayores pruebas, las más seguras, de que la gracia ha operado verdaderamente en un corazón. Así lo entiende el apóstol Pablo. Allá Filipenses
capítulo 1, verso 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido o seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo estaba persuadido Pablo de que Dios había obrado en los filipenses? Por su permanencia en el Evangelio desde el primer día hasta este momento que él estaba escribiendo. Esa permanencia, hermanos, le daba al apóstol Pablo la persuasión de que estas personas realmente eran discípulos del Señor. Si permanecemos, hermanos, entonces somos verdaderos discípulos. Somos en verdad creyentes. El que no permanece, la palabra indica claramente que si no permanece en Cristo y en su palabra, sencillamente no es un verdadero discípulo. Y verdaderamente, hermanos, que Juan eso, como dije al principio, lo trata de evidenciar en varias partes. Vaya a Juan nuevamente para mostrar esto con las Escrituras. Capítulo 6, verso 60. Y note aquí nuevamente, hermanos, la situación. Al oírlas, la palabra de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora note, ¿quiénes estaban escuchando estas palabras? Sus discípulos. Abiertamente se reconocían como seguidores de Cristo, porque Juan les llama discípulos. Aquí discípulo es en términos genéricos, no a los 12 exclusivamente. Así que parece ser que Jesús tenía muchos discípulos. Pero la misma situación, lea el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, pero les había llamado discípulos. Pero note que aquí se hace el panorama más claro. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el verso 66 nos concluye esto. Desde entonces, noten, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí, a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora note, hermanos, que según esto hasta podemos pensar que solo los 12 quedaron. Todos los demás se fueron cuando empezaron a ahondar en las palabras, en las demandas de nuestro Cristo. Así que habían aparentemente muchos discípulos, pero no eran verdaderos. Volvieron atrás, ya no andaban con Jesús. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando empezamos como creyentes, hay fervor, todo va a las mil maravillas. Pero entonces cuando empieza la oposición del mundo, cuando Cristo comienza a demandarte que abandones tu pecado, que lo mortifiques, que lo trates, y el diablo empieza a arreciar y a acechar, entonces muchas veces sucede que se muestra, hermanos,
que no hay una fe verdadera. Por eso la verdadera fe tiene que ser una fe probada. Una fe que no es probada, no la podemos catalogar como una verdadera fe. No es comenzar lo que nos hace verdaderos discípulos o creyentes, sino es permanecer en Cristo. A pesar, hermanos, de que como claramente el Maestro lo ha enseñado, bástele ser el discípulo como su Maestro, para que entonces sea perseguido y acosado por el mundo. Pero el verdadero creyente, a pesar de la oposición, de las luchas, de las angustias, de las tribulaciones, el verdadero discípulo permanece aferrado a Cristo. Como Wesley comenta, no es el que corre rápido o fogosamente al principio, como pasa en muchos casos, sino el que mantiene su velocidad. Quien corre de tal manera que lo obtiene. Hermano, la vida cristiana en el Nuevo Testamento se compara en varias ocasiones como una carrera. Y como toda carrera hay que llegar al final. No importa, hermanos, qué tanto hayamos corrido. Quizás la mitad de nuestra vida, 5 años, 10 años, 20 años, casi toda la carrera. Pero hermanos, has de saber que si no llegas hasta el final, no eras un verdadero discípulo. Si no permaneces hasta el final, lo que hayas corrido no cuenta. De todas maneras, no eras verdadero discípulo de Cristo. Pablo, hermanos, en Filipenses capítulo 3, nos enseña claramente en esas famosas palabras que dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que sigo a la meta, el supremo llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual nos enseña, hermano, que el verdadero discípulo de Cristo no solo no permanece, sino que no se detiene, no va hacia atrás, sino que siempre se extiende a lo que está delante, siempre con sus ojos puestos en Cristo, el cual es su supremo llamamiento. Esta carrera, hermanos, hay obstáculos, a veces caídas, raspaduras, tramposos, hipócritas o mentirosos, entre otras cosas. Pero si eres un verdadero discípulo de Cristo, permanecerás hasta al final. Si permaneces en la carrera, eres verdadero. Porque esto, hermanos, no es una carrera como las de Usain Bolt de 10 segundos. Hermanos, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es una carrera de toda la vida, que hay que correrla con paciencia. Es una carrera en donde sufriremos ataques y peligros, pero el verdadero discípulo resistirá hasta el final. Hermano, de nada sirve correr un poco si no llegas a la meta, si no permanecemos en la fe. Bueno, aquí los niños están pequeños, pero no importa qué tanto, cuántos años ellos pueden durar en el seno de la iglesia, pero si no permanecen hasta el fin, es porque entonces no hay una obra de gracia en ellos. Así que, hermanos, la evidencia de un verdadero creyente, sin lugar a dudas, es permanecer en la palabra de Cristo. Ahora, hermano, en segundo lugar, es cómo permanecemos. Porque, hermano, la idea no solo es estar aquí. El punto no es que, yo creo que soy un verdadero discípulo, porque bueno, esta iglesia va a tener 4 o 5 años y yo estoy aquí desde el primer día.
El asunto también es el cómo permanecemos, lo cual también es importante. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero entonces también debemos, hermanos, examinar. Es que bueno, hemos durado aquí, estamos corriendo la carrera, pero una pregunta importante es: ¿cómo estamos permaneciendo en Jesús? Quiero mostrarlo en el uso que Jesús da a esta frase de permanecer en otro lugar. Vayamos, por ejemplo, vamos a ir a dos pasajes para demostrar el cómo. Vayamos a Juan, capítulo 15, versos 9 y 10. Note lo que dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Bueno, Jesús creo que nos da la respuesta. Y a veces pudiésemos pensar que, bueno, a veces entendemos que permanecemos en Jesús, según este texto de la Biblia, dando fruto, ¿verdad? O guardando su palabra. Pero estoy tentado a considerar que eso no es tanto el cómo, sino la evidencia de que permanecemos en Jesús. Porque permanecer en Jesús, creo que se trata algo más que hacer, sino de ser. Quizás algo un poco subjetivo. Permanecer en Jesús, hermanos, según estas palabras de Juan 5, significa confiar siempre en el amor de Jesús por nosotros. Permanecer en Jesús significa permanecer en su amor. Esto es confiar siempre en el amor de Cristo. Y creo que dejamos de permanecer en Jesús cuando dejamos de creer que Él verdaderamente nos ama. Analicemos las circunstancias. Tal vez sufrimos persecución, enfermedades o abandono. Y cuando estamos en esa situación, llegamos a la conclusión que eso nos sucedió porque Jesús dejó de amarnos, o porque el Padre se olvidó por un instante de nosotros, o que en ese momento no estaba. Y básicamente en la práctica eso es lo opuesto de permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús lo hacemos cuando nunca, hermanos, jamás dejamos de creer en su obra a nuestro favor. Cuando entendemos que todo lo que nos llega a la vida está bajo su autoridad, bajo su soberana voluntad, y que todo lo que el Señor permite en nosotros hace parte de su amor por nosotros. Y así es como permanecemos en el Señor. Un ejemplo práctico es, como decía, viene una dificultad, es dolorosa. ¿Cómo permanecemos en Jesús en medio de la tribulación? Cuando decimos: sí, esto es doloroso, esta tribulación es angustiosa, pero sé que Jesús me ama y que todo lo que está pasando a mi alrededor, sé y estoy completamente seguro que obra para mi bien. Así es como permanecemos. ¿Y cuándo hacemos esto, hermanos? Cuando tenemos tal confianza en el Señor, entonces habrá frutos.
Como dice Santiago, la prueba entonces produce paciencia. Cuando en medio de la dificultad, hermanos, nuestra confianza en el Señor queda inamovible, entonces ahí sí vendrán los frutos. Otro pasaje, hermanos, que nos demuestra esto es Juan 8, 28 al 29. Vayamos allá, por favor. Juan 8, 28 al 29. Y vamos a dar un ejemplo en la vida de Cristo. Les dijo pues, leo Juan 8, 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hago. Y note, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo quiero que usted note aquí, hermanos, que Jesús está hablando de su muerte. ¿Sí? Él está hablando de que va a ser levantado. Está hablando de su muerte. Él iba a morir crucificado. Pero ante eso, ¿qué afirma nuestro Cristo? Él dice, Cristo no dice, voy a morir, voy a ser crucificado, el Padre no me ama. No, ¿verdad? Él no dice eso. Sino que note lo que Él dice. Él no me ha dejado, conmigo está. Quiere decir esto, que aunque Jesús iba a morir en la cruz, Cristo estaba seguro que el Padre le amaba. Permanecía en el amor del Padre. Y Cristo, confiando en el amor del Padre, sabía que la cruz era lo mejor que podía suceder para la exaltación de la gloria del Padre. Cuando nosotros, hermanos, confiamos en el amor de Dios de esta manera, no importarán las circunstancias, podremos dar fruto a pesar de lo que esté sucediendo, porque como Cristo podemos permanecer solo si estamos seguros que Jesús verdaderamente nos ama y que todo ayuda para nuestro bien. Si regresamos a Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, aquí dice permanecer en mi palabra. Esto no significa solamente guarden mis mandamientos, sino también, hermanos, confíen en mi palabra. No dejen de confiar en ella. Y esa es la manera como permanecemos. Lo que Jesús le está diciendo es que para ser un verdadero discípulo, tú debes de confiar siempre en lo que Él ha revelado de sí mismo acerca del Padre, acerca de su obra. Jesús ha dicho muchas cosas, lo podemos ver en Juan y en los evangelios, y todas esas cosas, hermanos, hemos de abrazarla en nuestros corazones. Entonces, hermanos, permanecer en Jesús implica confiar plenamente en Él. Saber y tener la plena certeza que su amor jamás nos ha de abandonar. Es tener la certeza de que Cristo siempre está obrando a nuestro favor. Cuando nosotros dejamos de considerar estas cosas, entonces corremos el riesgo de dejar de permanecer. Se trata de confiar en Él
que Él nos ama realmente en cada momento y que Él siempre está como ese buen pastor velando por nuestras almas a cada instante de nuestra vida. Hermanos, es así como permanecemos en nuestro Cristo. Y es por eso, hermanos, que yo decía hace un instante que no es simplemente, hermanos, estar aquí, ¿verdad? Estar en esta carrera como un sonámbulo, sino que debemos mirar en cómo estamos permaneciendo. Y es por ello que deberíamos preguntarnos: ¿confiamos plenamente en el amor de Cristo por nosotros? ¿Confiamos plenamente en sus palabras? ¿Le amamos? ¿Dependemos de Él? ¿Nos aferramos férreamente a Él? Y también, hermanos, debemos preguntarnos: ¿estamos dando frutos? Bueno, porque si algo nos enseña Juan capítulo 15 es que si permanecemos en Jesús, daremos fruto. ¿Cómo permanecemos en el Señor? ¿Cómo está nuestro ser, nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro amor y nuestra confianza en nuestro Cristo? Hermano, si usted es nuevo en la fe, en esta iglesia, usted está comenzando en el camino de la fe. No ponemos en duda su salvación, pero algo sí es seguro, hermano: debes evidenciarla por la permanencia. Por eso, hermano, es que en nuestras congregaciones no hay membresías relámpago, ¿verdad? Que la persona nos visita, dura 2 meses, es permanente, lo bautizamos y fuera. ¿Verdadero creyente? No, hermano. La verdadera fe se evidencia por la permanencia. Comenzar es importante, pero eso no es todo. Es comenzar. Debes permanecer día tras día y debes mirar la manera como lo haces. Hoy debes examinar que estás aquí como cada domingo, pero cómo está tu corazón con respecto al Señor. Porque puedes venir domingo tras domingo, y esto hasta de manera mecánica, costumbrista o habitual. Y es por ello, hermano, que permanecer en Cristo es aferrarnos, confiar, depender de su amor, deleitarnos en Cristo, entregarnos a Cristo, dar fruto, obedecer sus palabras. Y esto, hermanos, hacerlo día tras día, con abnegación y de manera sacrificial. A los nuevos creyentes no les mentimos. Van a venir pruebas, dificultades, pero debes confiar en Jesús. Debes permanecer en Él, porque aunque estés pasando por el fuego de la prueba, debes tener la certeza de que el Señor está contigo. Él jamás te abandonará si verdaderamente le has abrazado. Él no te abandonará. Y para permanecer en Él es una de las cosas que más debe aferrarse a tu corazón, que Cristo está a tu lado siempre, cada segundo, cada momento, intercediendo por ti, como abogado delante del Padre. Saber que cuentas con tu Salvador por siempre. Quizás llevas muchos años en el Evangelio. Hermano, no pretenda haberlo alcanzado ya. Quizás, estando en una iglesia reformada, sabrás mucho de Biblia. Quizás ya ha pasado muchas pruebas. Te has mantenido hasta aquí.
Pero debo recordarte que aún no has llegado a la meta. No has llegado. Por tanto, no te duermas, querido hermano. No abandones tu firmeza en Cristo. No descuides tu relación con Cristo. Te exhorto, tú que llevas tiempo en el peregrinaje de este camino, no hagas de tu relación con Cristo algo monótono. Pregúntate si ha dejado de deleitarse en el amor de Cristo. Deberías preguntarte cómo está tu fervor por el Señor. No es solamente permanecer, sino el cómo lo hacemos. Deberías preguntarte, querido hermano, ¿sigue el fervor? ¿Eres todavía ferviente en espíritu? ¿Vives de manera abnegada? ¿Cómo permaneces en el Señor, querido hermano? Recuerda que esta carrera acaba o el día de tu muerte o el día en que Cristo venga. Hasta alguno de los dos días debes permanecer. Te pregunto, ¿cómo permaneces? ¿Estás dando fruto? Que no sea como la higuera. Estaba ahí, permanecía la higuera, pero sin dar fruto. No es cómo permaneces, no es simplemente permanecer, sino cómo lo haces. Hermano, ¿es tu vida cristiana solo una vida religiosa? Deberíamos examinar estas cosas, pues esto será una gran prueba de que verdaderamente somos discípulos del Señor. Quiero recordar nuevamente las palabras de Dios. Claramente estas personas se inclinaban, las de Juan 8, a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance que implica lo que es confiar en el Señor. Y esto es un estado espiritual muy peligroso. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer nada al respecto. Amigo que estás aquí al visitarnos, puedas quizás percibir que esta es la verdad, considerarla como tal, pero si no te rindes a las palabras de Cristo, confías en Él, dependes de Él y permaneces en Él, entonces nada tendrá sentido para ti. Entiende que sin Él nada puedes hacer. Oremos, por favor.